Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy el profe Edwin y hoy continuamos con la unidad de límites de funciones. Veremos el tema de los límites divergentes. Para empezar tenemos que definir qué es un límite divergente. Y se dice que una función tiene un límite divergente cuando el valor de x a medida tiende al valor de a, el resultado va creciendo, es decir, el límite es infinito. Para poder apoyar un poco más el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el límite de la siguiente función. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Para desarrollarlo, si nosotros sustituimos el valor, directamente nos da que es 1 sobre 0. Y a diferencia de los límites indeterminados del tema anterior, este límite, la división no está definida, pero podemos saber cuál es el límite mediante el razonamiento y la graficación. Vamos a ver. Supongamos que tenemos valores que se acercan a lo que sería 0. Tenemos 1, 0.5, 0.01, 0.001 y miren cómo cada vez nos acercamos hasta llegar a 0. Eso es por un lado. Si nos acercamos por el otro extremo, empezaríamos del negativo 1 y a medida vamos dándole valores que se acerquen más a 0. Negativo 0.5, negativo 0.01, negativo 0.001 y por último 0. Vamos a calcular los valores de esta función y los vamos a ir colocando en nuestra tabla. Para el primer valor es 1. Para el segundo valor, que es 0.5, sería igual a 1 sobre 0.5 elevado al cuadrado, que nos da como resultado 4. Ok, 4 en la tabla. Ahora con el siguiente, simplemente estamos sustituyendo y evaluando. Ya nos da un número más grande, miren, ahora es 10.000. Y si evaluamos 0.001, obtenemos 1.000.000. Y aquí ya podemos ver una conducta. A medida nos acercamos más a 0, el valor va incrementando y cada vez es mayor y mayor y mayor. Veamos qué pasa con el otro extremo. Sería lo mismo. Como estaban elevado al cuadrado, obtenemos los mismos valores. ¿Qué quiere decir esto? Si podemos imaginarnos un número más pequeño que esté más cerca del 0, nos dará como un resultado un número más grande. Ya con esto podemos intuir que mientras más pequeño sea el número, mayor será su valor. Entonces podríamos decir que cuando llegue a 0, el resultado de esa función es infinito. Y es en ambos extremos. Si lo graficamos, podemos ver como aquí en la gráfica de la línea está marcado en verde, vemos como el 0 está en el centro. Y mientras más se acerca la función a 0, mayor es el valor en la gráfica. Como podemos ver, podríamos decir el límite es infinito. Entonces, por lo tanto, el límite de 1 sobre x cuadrado es infinito. Por lo tanto, el límite es divergente. ¿Por qué decimos que es divergente? Porque el infinito no es un número. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Los números no tienen fin. Porque nos podemos imaginar el número más grande que podamos. Y ese número le podemos sumar 1 y encontraríamos un número más grande todavía. Entonces es una tarea imposible. Por eso decimos que el infinito no es un número. Por lo tanto, el límite es divergente. A diferencia de los otros límites que calculábamos, todos ellos serán convergentes, porque convergen hacia un valor. Para determinar si una función con límite infinito tiende al infinito positivo
o el infinito negativo, en lugar de construir una tabla, tomaremos como norma que si el límite de una función aumenta sin límite, tiende al positivo infinito. Y por el contrario, si un límite de una función disminuye sin límite, tiende al infinito negativo. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 2, vamos a encontrar el límite de la siguiente función, pero esta vez ya no va a ser 1 sobre x cuadrado, ahora es el límite de negativo 1 sobre x cuadrado. Ya sabemos que esta función tiende hacia el infinito. Entonces, para no utilizar una tabla de valores, simplemente vamos a evaluar una función, un valor cercano a lo que sería el valor que tiende las x. Es decir, vamos a sustituir el límite por un valor cercano a 0. Este valor puede ser cualquiera. Ustedes pueden escoger otro valor más pequeño inclusive, y es el que nos va a servir de referencia. Si nosotros evaluamos este nuevo límite, tenemos como resultado negativo 100. Si seguimos utilizando valores más pequeños, vemos como la función va a empezar cada vez más a tender hacia el infinito negativo. El valor se va a hacer más pequeño, porque recuerden que los números negativos, mientras mayor es el valor absoluto de un número negativo, más pequeño es. Es lo contrario a los números positivos. Entonces aquí podríamos decir que por lo tanto, como el límite de x cuando tiende a 0.01, que la expresión es igual a menos 100, el límite de la función disminuye sin límite. Y por lo tanto, el límite de negativo 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 es igual al negativo infinito. Y por lo tanto, también podemos decir que el límite es divergente. Aquí hay que notar algo importante, que es si el límite de una función es un valor, entonces decimos que el límite es convergente. Como todos los límites que hemos estado resolviendo durante la clase tienden a un valor y esos límites son convergentes. Veamos un siguiente ejemplo. Con esto ya podemos resolver los ejercicios de la sección 1.7. Ahora veremos lo que son los límites laterales. Y primero conozcamos la definición. Dice que los límites laterales de una función en un punto estudian el comportamiento de la función alrededor de ese punto, y existe el límite lateral por izquierda y el límite lateral por la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar los límites laterales de la siguiente función cuando x tiende a 2. Y tenemos esta función, miren. Esta es una función por partes o a pedazos, como se conoce. Y están los intervalos cuando x es mayor a 2 y cuando x es menor o igual a 2. Tenemos que entender que los límites laterales es el comportamiento de la función alrededor del punto. En este caso es cuando x tiende a 2. Vamos a evaluar el límite a la izquierda y a la derecha de cada función para conocer su comportamiento. Entonces, para los valores mayores a 2 le llamaremos límite por la derecha y será denotado por un signo más por encima del valor. Entonces, esta expresión se lee límite de la función de x cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, los números positivos. Y para los valores menores a 2 le llamaremos límite por la izquierda, es decir, el límite de la función cuando tiende a la izquierda en el punto 2. Entonces vamos a proceder calculando el límite. Miren, cuando x es mayor a 2 tenemos que utilizar la primera función la primera parte de la función cuando x es mayor a 2. Entonces tendríamos que cuando el límite tiende a 2 por la derecha de 1 sobre 2 x cuadrado menos 4x más 12, simplemente sustituimos el valor. Tenemos un medio de x cuadrado menos 4 por 2 más 12. Si resolvemos esta expresión tenemos que es 6. ¿Qué? 2 elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar la base, que en este caso es 2,
la cantidad de veces que aparecen aquí. Entonces diremos la base 2 por 2, lo multiplicamos 2 veces, 2 por 2, 4, la mitad de 4 es 2, aquí es negativo 8 más 12 es positivo 4, aquí tenemos 2 positivo y nos quedan 4 más 2, 6. Lo pueden resolver ustedes en su calculadora. Esto es para efectos de ejemplo. Entonces ya tenemos el límite por la derecha. El límite de la función tiende a 6. Calculemos entonces el límite por la izquierda. Para esto utilizaremos la otra función, x más 1. Y vamos a sustituir el límite por la izquierda de x más 1 es igual a sustituir el valor de x por 2. Y miren que este menos no indica que el 2 sea negativo, solo indica la posición, que se acerca a 2 por la izquierda. 2 más 1 es igual a 3. Entonces se dice que el límite por la derecha de la función es 6 y el límite por la izquierda de la misma función tiende a 3. Para entender mejor el concepto, vamos a ver la gráfica. Y aquí, como pueden ver, está la gráfica, y si nos fijamos por la derecha, que es la función verde, el límite cuando se acerca a 2 tiende al positivo 6. Y el límite de la función cuando tiende por izquierda es igual a 3. Por eso tienen que tener en cuenta esto. El límite por la izquierda son todos los valores que se acercan a 2 por este punto. Y el límite de la derecha son todos los valores que se acercan por la derecha, es decir, los valores que están a la derecha del punto, que se acercan por aquí. Espero que hayas entendido el concepto de los límites laterales. Algo que debes de saber de los límites laterales es que también aplican para los límites divergentes, ya que estos estudian el comportamiento de la gráfica alrededor de un punto. Vamos a ver un ejemplo de un límite divergente. Para esto encontraremos los límites laterales de 1 sobre x. Y como ya habíamos aprendido, debemos de seleccionar valores que se acerquen por la derecha y por la izquierda de el valor que tiende las x. Es decir, tenemos que encontrar o utilizar valores cercanos a 0, ya que es un límite divergente. Entonces, el límite por la derecha, vamos a tomar un valor cercano a 0 y tenemos lo siguiente. Ya sabemos que 1 sobre x tiende al infinito. Pero para poder calcularlo debemos de tomar un valor que se aproxime a 0 por la derecha. En este caso es 0.001. Resolvemos. 1 sobre 0.01 es igual a 1000. De esta forma obtenemos que el límite por la derecha crece sin restricciones, por lo tanto el signo hacia el cual crece es el positivo, aumenta su valor, por lo tanto podemos decir que por la derecha 1 sobre x tiende al infinito positivo. Vamos a calcular ahora el límite por la izquierda. La notación, y aquí tenemos que seleccionar un valor que se acerque al 0 por la izquierda, el más pequeño que podamos utilizar. Vamos a utilizar el mismo de 0.001, pero esta vez por la izquierda. Es negativo. Sustituimos, determinamos el límite y tenemos que el límite es 1000, pero negativo. Vemos que también tiende sin límite, pero esta vez hacia el infinito negativo. Entonces, con esta sustitución podríamos decir entonces que el límite por la derecha de 1 sobre x es igual al infinito. Y el límite por la izquierda, cuando x tiende a 0, de la función es negativo infinito. Para apoyar esta respuesta vamos a analizar entonces la gráfica.
Vamos a graficar la función y miren cómo, si nos acercamos por la izquierda, que son los valores que están a la izquierda de 0, el límite tiende hacia el infinito negativo. Lo podemos ver en este punto. Más cerca está de 0, más pequeño es el valor. En que los números negativos es mayor el que tiene el menor valor absoluto o el que esté más cerca de 0. Pero como vale menos, se acerca al negativo infinito. Por el contrario, los valores a la derecha de 0, cuando se acercan a 0, tienden a crecer y van hacia el infinito positivo. Bien, espero que hayas podido aprender el significado de los límites laterales y solo queda hacer un último ejemplo. Cuando los límites laterales, tanto por izquierda y por derecha, existen y es el mismo valor, entonces se dice que el límite en el punto existe. Caso contrario, se dice que ese límite no existe. Si analizamos esta gráfica, vemos que el límite en 0 no existe, porque el límite por la izquierda es negativo infinito, pero el límite por la derecha es positivo infinito. Por lo tanto, el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, no existe. Ya con esto puedes resolver los ejercicios 1.10. Vamos a ver un ejemplo más, y este ya sería el último, de los límites laterales. ¿Qué pasa cuando los límites por izquierda y por derecha son el mismo? El tema sería límites laterales existentes e iguales. Para determinar si una función posee límite en un punto, los límites laterales deben de existir y ser iguales, es decir, el límite por derecha y por izquierda. Sean estos límites convergentes o divergentes, es decir, que convergan hacia un valor o que crezcan o decrecen sin límite. Entonces veamos el ejemplo 3, determinar si el límite de la función existe cuando x tiende a 2. Y tenemos este ejemplo, x cuadrado menos 3 si x es menor a 2 y negativo 3x más 5 sobre x menos 3 si x es mayor a 2. Los valores que se acercan por la derecha son los valores mayores a 2. Por lo tanto, el límite por la izquierda y por la derecha hay que identificarlo. Analicemos esta función de aquí. Estos valores de x dicen que son menores a 2, es decir, están a la izquierda de 2. Por lo tanto, el límite por izquierda utilizaremos la función de arriba. Y miren cómo que abajo, estos valores es cuando x es mayor a 2. Quiere decir que estos valores están a la derecha del punto 2. Por lo tanto, el límite por derecha utilizaremos la segunda función. Luego de analizar qué funciones vamos a utilizar para calcular los límites, hacemos el planteamiento. El límite por la derecha sería entonces el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de negativo 3x más 5 sobre x menos 3. Esto es igual, sustituimos, recuerden que aquí como no tenemos un valor indeterminado, no es necesario que utilicemos un valor cercano a 2, porque sustituimos por 2, el límite es convergente, entonces por eso lo calculamos directamente. Realizamos las operaciones, negativo 3 por 2 es negativo 6, más 5 es negativo 1, y 2 menos 3 pues también es negativo 1, entonces tenemos una división de dos números negativos y tenemos que aplicar la ley de signos, menos entre menos, más, al final tenemos positivo 1. Ese sería el límite por derecha. Calculemos ahora el límite por la izquierda. El límite por la izquierda viene dada por la función x cuadrado menos 3. Veamos cómo se plantea. El límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 3 es igual, y sustituimos el valor de 2. Recuerden que el 2, el negativo menos en la parte superior del signo no indica que sea negativo 2, simplemente indica la posición. Se acerca a la gráfica por la izquierda. 2x cuadrado menos 3. Sustituimos el valor de 2 por x. Resolvemos el cuadrado y operamos.
2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. Recuerden que el 2, y este es un error común, no estamos multiplicando este 2 con este 2. No vayan a cometer ese error. Lo que está indicando es el 2, que es una potencia, que la base se multiplica el número de veces que indica la potencia. Decimos 2 por 2, estamos multiplicando 2 veces 2. Pero tengan en cuenta que no se multiplica la potencia. La potencia solo indica cuántas veces se multiplica. Por eso es 2 por 2, 4, menos 3, 1. Ok, teniendo esto ya resuelto, miren cómo el límite por la derecha y el límite por la izquierda son iguales. Entonces, como el límite por la derecha de la función es igual a 1 y el límite por la izquierda de la función también es igual a 1, entonces el límite cuando x tiende a 2 existe y el límite, dicho límite es 1. Bien, con esto terminamos, jóvenes. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Y ya con esto pueden resolver el conjunto de ejercicios de la 1.12. Bien, muchas gracias por llegar hasta el final. Yo soy el profe Edwin. Y si te gustó mi contenido, te pido que me ayudes suscribiéndote y dejando tu like. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una siguiente ocasión.